How about that? Did that work? Yeah, it's not working. It's not? Yes. Uh-oh. Oh, it is. Yeah. Okay, it's now working. Daniel, you look so cool this morning. Thank you. I'm up in Colorado. It was 12 degrees this morning, and right now it's warmed up to 17. And we got snow last night. Wow. Dice Jeff que está en Colorado y está amaneciendo bastante frío y parece que también pues ya está por nevar allá. We're going to look at Luke's account of the coming of Jesus to earth. Vamos a revisar cómo es que Lucas narra la venida de Jesús a la tierra. And it's a story both familiar but also strange. Y esta narrativa es familiar y al mismo tiempo es un poco extraña. I mean, we've all heard it. We've seen the scenes of Mary and Joseph in the stable with the newborn babe. Y bueno, pues vemos cómo José y María están, sabemos, ¿no? Cómo José y María están en el establo con este bebé, con Jesús. It's a great picture of peace and rest in the stable. Y es una imagen de mucha paz y tranquilidad ahí en el establo. But in another way, it is a very strange story. Y desde otro punto de vista también es algo muy extraño. How could anybody travel like they did 9 months pregnant? ¿Cómo es que alguien puede viajar ya estando con 9 meses de embarazo? And arrive at this city and find not only no preparation to have a baby, but no place but a filthy stable. Y imagínatelo de esta manera, llegar a un lugar en donde no están preparados para recibir el nacimiento de un bebé y tampoco un lugar en donde estar, donde llegar. From that side, it feels like a very cruel story. Desde ese punto de vista parece algo bastante cruel. I read a story about a little boy who was going to be in the church's Christmas play. Y escuché esta historia de un pequeño niño que estaba ahí y se acercó a la iglesia en Navidad. And he was thrilled to be in the play, but his role was the innkeeper. Was what? The innkeeper, the guy that kept the inn. Okay. Yeah, can you repeat it, please? Yeah, the little boy was excited to be in the play, but the part that he was playing was the inn, the hotel, the innkeeper. Ok. Y bueno, estaba este niño que iba a participar en una obra de teatro sobre el nacimiento de Jesús y le dijeron que el papel que él tenía era ser el que hospedaba en la posada. And he was so excited, but he was kind of bothered because it was his job to tell Joseph and Mary there was no room in the inn. Y él estaba muy entusiasmado por su participación, pero se enojó porque él era el que les tenía que decir a José y a María que ya no había lugar en la posada para ellos. So came the day of the play, and he's all dressed up, and here come Joseph and Mary. Y entonces ya se tuvo que arreglar, preparar todo, y ya tiene adelante a José y a María. And he said, I'm sorry, there's no room at the inn. Y viene y les dice, bueno, ¿saben qué? Pues no hay lugar, ya no hay lugar para ustedes en la posada. But he just couldn't leave it at that. Y pues imaginarte eso. So he said, there's no room at the inn, but would you like to come in for a drink? Y les dice, bueno, no hay lugar para ustedes, pero ¿qué les parece si pasan por un ponche? And sometimes we overlook what a cruel moment that is. Y no pensamos qué momento tan difícil el que ellos atravesaron. So we're going to look at this wonderful and very strange little precious story from Luke chapter 2. Y bueno, vamos a ver un poco de la historia en Lucas capítulo 2. So let's read chapter 2 of Luke and verses 1 through 3. Vamos a leer
Lucas capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice, aconteció que aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, No. cada uno a su ciudad. So the story begins with worldwide events. Entonces, esta historia comienza con eventos que están tomando lugar alrededor del mundo. Caesar Augustus orders that a census be taken of the whole known world. César Augusto manda un edicto a todo el mundo. And Luke is a very careful historian, and he not only mentions Augustus, but he said it was when Quirinius was governor of Syria. Y mira, también no solamente habla acerca de Augusto, sino también de este Cirenio. Now, we have to understand this was a massive undertaking. Y tenemos que entender que esto Think of the bureaucratic machine that must have been in place for something like this to get done. tuvo que haber generado un movimiento social mayor. And this really demonstrated the genius of the Roman Empire. Y esto demostraba la genialidad con la que estaba organizado el Imperio Romano. They not only had the power to conquer the known world, but to manage its resources for their benefit. No solamente tenía el poder de conquistar los pueblos que estaban fuera, sino también de movilizar y de organizar todo el imperio. They had every family, every person in every town accounted for in tax records. Ellos tenían todos los recursos para que cada una de las familias en el imperio fueran a registrarse y entonces poder cobrarles impuestos. The amazing thing is that they were able to enforce it on the whole world. Y lo impresionante es que ellos tenían la capacidad de movilizar a la gente por la fuerza. The US government tries to take a census of the whole nation about every 10 years, I think. Creo que en Estados Unidos el gobierno hace un censo cada 10 años. But they can't get anyone to cooperate. No one will sign up and give them the information. Y sabes, es muy complicado porque la gente no quiere cooperar, es complicado el hacerlo. But the Romans were very cruel masters. Y los romanos eran unos señores muy crueles, eran unos gobernadores crueles. Historians say they had this thing they called the Pax Romana, the peace of Rome. Y la historia nos enseña que ellos tenían algo llamado la paz romana. And they would tolerate no rebellion. Y eso apaciguaba cualquier rebelión. And in every region, they'd station enough troops to quickly and severely deal with any rebellion. Y tenían tropas distribuidas a lo largo de todo el territorio para apaciguar, para detener cualquier levantamiento social. So you could refuse to obey today, but tomorrow there'll be a group of soldiers here to enforce it. Entonces tú podías negarte el día de hoy, pero mañana ya ibas a tener ahí en la puerta un grupo de soldados que te iban a hacer recapacitar. So when this guy Augustus announced that he wanted a census of the world, everyone packed up and had to return to their city of origin. Entonces cuando Augusto decide que se tiene que hacer un censo, todas las personas empacan sus maletas y van de regreso a casa. What Augustus commanded, he got because of fear. Y lo que Augusto deseaba y ordenaba, lo obtenía a través del miedo.
I mean, think of the mess this must have caused with everyone moving on the roads. Imagínate el costo tan grande que traía el movilizar a todo el imperio romano. So Joseph and Mary were swept up in these world events and had to travel. Entonces José y María tenían que participar y fueron barridos en esta orden que Augusto había dado. Let's read Luke 2, verses 4 through 6. Continuamos versículos 4 al 6, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. So Joseph had been living in Nazareth, which was the hometown of Mary. Entonces ellos estaban viviendo en Nazaret, que era el pueblo natal de María. And he was from Bethlehem, so he had to make this long journey back to his hometown. Y entonces José, él era de Belén y tenían que regresar, así que se fueron en un viaje de ida a otra vez a Belén. And it says that he took Mary with him to register. Y dice que tomó a María con ella para que los empadronaran, para que los registraran. Now, the scripture says in verse 5 that Mary was engaged to Joseph and she was pregnant. Entonces dice el versículo 5 que María estaba desposada y estaba embarazada. Betrothal or engagement was a bit different back in their day than in our day. Y bueno, el compromiso y el estar casados eran diferentes en aquellos días de lo que significa hoy. It involved more of a commitment, and the time seemed to be used more to prepare financially and circumstantially. Y bueno, requería de ciertas condiciones específicas sobre más hablar del compromiso en cuanto al dinero y los arreglos que ya se tenían que estar preparados. So the couple was not yet married and the marriage had not been consummated. Entonces ellos todavía no estaban casados, el matrimonio aún no había sido consumado. It could be that engaged couples had to register together. Entonces, fíjate cómo es que los que estaban comprometidos tenían que ser registrados en el padrón. But most scholars think that Joseph brought Mary to protect her from the slander and the stigma of a pregnancy out of wedlock. Y los eruditos bíblicos dicen que José tuvo que llevar a María aún con este estigma de que ellos no estaban casados formalmente, pero que ella ya estaba embarazada. In some way, doesn't this all seem out of control? Desde este punto de vista, ¿no crees que todo está fuera de control? They're caught up in this worldwide announcement by this godless man in Rome. Y todo esto está sucediendo por este hombre Augusto que acaba de sacudir todo el mundo. Who wants to take a trip like this during Christmas vacation? ¿Quién quiere hacer un viaje de estos durante las vacaciones de Navidad? Okay, it wasn't Christmas vacation. Bueno, no eran las vacaciones de Navidad. I heard a great joke. Scripture says that Jesus had brothers and sisters. Bueno, la escritura dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. And think about it, no matter how great their birthday was, it could never match Jesus' birthday. Imagínate el nacimiento de ellos, sus cumpleaños, nunca fueron algo que el nacimiento de Jesús pudieran superar. That's pretty silly. but think of a travel. Scholars say it was winter, so probably very rainy and muddy.
Imagínate, ellos tienen que hacer este viaje durante el invierno y probablemente estaba lodoso, con lluvia. Though it seems like it's out of control, actually, God is in complete control. Y aunque parece que todo está fuera de control, Dios está en control. He had no doubt or no hesitation. Él no duda, él no tiene ninguna reserva. What's amazing about God is even though Augustus was giving orders, God was in complete control. Y lo que nos da esa tranquilidad y esa paz es que aunque Augusto estaba dando estas órdenes, Dios estaba en control. But God's ways are so different than our ways. We would never do it like this. Y los caminos de Dios siempre son diferentes a los nuestros. Y piénsalo, no, tú no lo hubieras hecho de esta manera. Can you women imagine a 90-mile trip on donkey back while 9 months pregnant? Ustedes, mujeres, pueden imaginarse un viaje en burro por la noche con 9 meses de embarazo. My wife, when she was fully pregnant, was so sensitive she couldn't even be on a road. Mi esposa, cuando ya estaba a punto de dar a luz, estaba tan sensible que ni siquiera se podía subir al carro. If we even watched a movie about a road trip, she'd get nauseated. Y si queríamos que ella se subiera al carro para ir a algún lado, empezaba con muchos dolores y hasta con náusea. These people had to be so tough, didn't they? Esta gente tenía que ser ruda, tenía que ser aguantado. Now we get the details of the birth in verse 7. Entonces ahora vamos a ver los Read detalles del that for me. nacimiento en el versículo 7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Just think about the humble nature of this birth. Pienso en la naturaleza tan humilde de este nacimiento. As I said earlier, from one sense, it seems cruel. Y como lo dije anteriormente, esto se me hace algo bastante cruel. I can't imagine the difficulty of having a baby on the road. No me imagino la dificultad de tener que llevar a María embarazada y luego tener este bebé en todo este camino. So there was no place for Mary to have this baby. Y no había un lugar para que María tuviera su bebé. I mean, there was no medical care, no helpers for her. No había una atención médica, todas las enfermeras y todo esto. There's no relatives, no older women to help Mary. No hay parientes, no hay mujeres ancianas que le ayudaran a María. Just Joseph there telling her to pant and breathe in time. Solo José ahí diciéndole, respira, respira, inhala, exhala, empuja, empuja. The birth took place in a stable full of animals. Y el nacimiento tomó lugar, sucedió en un establo. They weren't soft little fluffy animals. Con todos esos animales sucios que están ahí. We think of an idyllic scene with clean straw and hay. Y pensamos, no, pues se necesita un lugar limpio, sanitizado para que nazca un bebé. Everybody's in clean white robes. The animals have all been bathed. Todos vestidos en ropa blanca de lino y los animales brillando de limpio. The word manger ought to tip us off to what it was really like. The what? Word manger, Ajá. that should tip us off to Okay. the fact that things weren't like we think. El hecho que dice que había un pesebre nos habla de las condiciones en las que estaba el lugar. Era el lugar de los animales. A manger is a feeding trough for animals. El pesebre es en donde comen los animales. It is absolutely filthy. Y está asqueroso.
There's no running water to wash it out. No hay agua para que lo puedas limpiar o esté corriendo. The only clothes were blankets wrapped around the baby. Y la única ropa que tenía María era unas sábanas para envolver al niño. What condition are your clothes and possessions in after 10 days on a donkey in the rain? Imagínate cómo iban con la ropa después de haber caminado por 10 días en el burro. O sea, ya la ropa no llegó limpia. Just think about a birth in a stable, a newborn in a feeding trough. Imagínate esta escena de un bebé recién nacido en un establo acostado en un pesebre. I think the fact of how Jesus was born should be absolutely shocking to us. Y creo que el hecho de ver la manera en la que Jesús nació debe de asombrarnos y maravillarnos. I have a new great granddaughter. No, great niece. I have a new great niece. Tengo una nueva bisnieta 5 months old. No, de 5 meses 2 months old, but De only dos. 5 pounds. y que solo pesa 3 kilos. She's about the size of a loaf of bread. Ella es del tamaño de un pedazo de pan, de un And virote. she is so tiny and vulnerable. Ella está tan pequeña y tan vulnerable. And her mom and all the sisters and nieces and aunts gather around her and just are constantly watching her to be sure she's okay. Y todas las mujeres alrededor, desde las tías, la abuela, las sobrinas, las primas, todas están ahí alrededor de ellas todo el tiempo viendo que ella esté bien. And Joseph had to clear a little spot away from the filth and the waste and the urine for Mary to sit and have this baby. Y José tenía que estar limpiando ahí el lugar de todo lo que los animales dejaban, la comida, la suciedad, para que María pudiera estar ahí. Now, the second thing another thing I want to mention is not just the humble nature of the birth, but who the birth was announced to. Y el siguiente aspecto del que quiero hablar no solamente es de este nacimiento humilde, sino de a quienes fue anunciado el nacimiento de Jesús. So let's read Luke 2, verses 8 and 9. Vamos a leer versículos 8 y 9. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Have you ever pictured what that must have been like for these shepherds? ¿Has imaginado lo que sucedió a estos pastores? They spend all their time watching this flock of little sheep in the field. Estaban ahí, pues, en el campo, cuidando a los borregos, y pues ahí estuvieron en la noche. And they finally got the sheep bedded down and fed and watered. Y bueno, tenían que ir, alimentarlos, darles agua. They finally get something to eat themselves, and they're sitting around the fire. Y entonces tenían que también ellos mismos comer y sentarse alrededor de una fogata. They're probably enjoying a few minutes of peace after a very long, hard day. Y bueno, pues ya podían así como que descansar y estar en paz después de un arduo día de trabajo. And suddenly it's brighter than noon, than the middle of the day. Y de pronto una luz tan brillante como el mismo sol del mediodía. The Old Testament uses a word called Shekinah. El Antiguo Testamento usa la palabra Shekinah. And it describes the light that flows from heaven where God is. When God shows, the glory of the light appears. Y describe
el emanar de la luz gloriosa de Dios que viene del cielo. Ese es el Shekinah. That's the light which enveloped these shepherds. Y es esa misma luz la que envuelve a los pastores. It's the light of God that accompanies this great announcement. Es la luz de Dios que viene a alumbrar a este grupo de That personas. God had sent his son to come and take away the sin of the world. De que Dios ha venido para quitar el pecado del mundo. A very important question to ask about this announcement is, why did God announce it to these guys? Y bueno, la pregunta del $1,000,000 es, bueno, ¿por qué Dios manda el anuncio específicamente a los pastores? So God announced it first to some shepherds in a field. Porque Dios les avisa a los pastores que están afuera en el campo. Understand that shepherds were a very despised group. They were looked at as the worst of jobs you could have. Y consideremos que para este momento los pastores eran vistos como lo menos importante, el peón, ¿no? O sea, el que tiene menos importancia. They were at the bottom of influence and reputation in society. Estaban en lo más bajo de la sociedad, hablando de reputación e influencia, But not in God's eyes. pero no a los ojos de Dios. So think of this. The announcement wasn't delivered to the palace in Rome. Entonces, checa esto, o sea, el mensaje no fue enviado al palacio en Roma, Not even to the government houses in Judea. ni siquiera en la casa del gobernador que estaba en Judea. The birth announcement didn't go to the temple in Jerusalem. Y tampoco el anuncio llegó al templo de Jerusalén. It wasn't even given to the synagogue in Bethlehem. Y tampoco se envió a la sinagoga que estaba en Belén. His announcement was immediately taken to some anonymous shepherds in the fields outside of Bethlehem. Sino que fue enviado a pastores anónimos desconocidos que estaban a las afueras de Belén. Now listen to this. If God showed up with another announcement, he wouldn't go to Mexico City. Bueno, si Dios lo hubiera hecho de otra manera, yo creo que hubiera enviado un mensaje a la Ciudad de México. He wouldn't go to the United States. No hubiera ido a Estados Unidos. He wouldn't go to the Vatican. No hubiera ido al Vaticano. It would go to people like you. Hubiera ido a gente como tú. Isn't that crazy that that's how God sees people at the bottom of the list in society? ¿No es impresionante cómo es que a los ojos de Dios, quienes parecen estar por debajo de la sociedad? Think of these two things side by side. Entonces vamos a pensar esto de un lado y de otro. The humble, primitive, filthy birth of the Son of God and the announcement to the shepherds. El nacimiento tan precario y humilde del Hijo de Dios y a quienes se les anunció la venida de Jesús. One of my most favorite statements of Jesus that we have speaks to this issue. Porque esto es algo que apunta hacia lo que Dios quería hacer y hacer escuchar sobre su Hijo. Jesus was being criticized because he hung around with sinners and prostitutes and low-life people. Jesús fue acusado de rodearse y de codearse con personas que eran indeseables a los ojos de la sociedad.
And Jesus told them, it is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick. Fue el que dijo, yo he venido a los que están enfermos, a los que reconocen que tienen necesidad de un médico. I did not come to call the righteous, but sinners. No he venido a llamar a justos, sino a quienes reconocen que son pecadores. That's Mark 2:17, by the way. Eso es Marcos 2:17, por cierto. So listen, does this match up to your view of God? Y piénsalo, ¿esto coincide con lo que tú piensas acerca de Dios? I have no doubt that many of you feel rejected and powerless and victimized in society. Sin miedo a equivocarme, creo que algunos de nosotros podemos sentirnos como rechazados, marginados, menospreciados en la sociedad. If you've lived that way, you carry a burden inside that no one seems to value you at all. Y si llevas eso adentro en tu corazón, entonces podrías sentirte como alguien miserable que está en este mundo. But I want to tell you, if you failed in life and you've been taken advantage of, pero déjame decirte que si tú te has equivocado en la vida y también has aprovechado eso, and you're falling short of what you believe you could be someday, y te has quedado corto en lo que te hubiese gustado ser algún día. If you've made bad choices or if you've sinned in a great way, si tú tomaste decisiones equivocadas o has cometido pecados gravísimos, if that is you, you are exactly the ones in Jesus' job description. Si ese eres tú, déjame decirte que eres quien Jesús está buscando, a quien vino. Now, let's think about this from the standpoint of the shepherds. Entonces vamos a entender esto desde el punto de vista de los pastores. They're out in the fields and all of a sudden the lights go on brighter than they've ever seen. Entonces ellos están ahí en el campo afuera y de pronto esta luz maravillosa los envuelve. They all pulled out their shades, and took a look because it was so bright. Entonces salen y se ponen así sus lentes oscuros y nomás están mirando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? And they hear of the announcement of a Savior in a manger. Y entonces ellos están recibiendo el aviso de que el Salvador del mundo ha llegado, ha nacido. They probably kept looking around thinking, what are they supposed to do? Are we being pranked right now? Y pueden haber pensado, hey, ¿quién nos está haciendo una broma en todo esto? Ya salgan de ahí. Then they hear the voice of the angel Gabriel, the one who stands in the presence of God. Y entonces escuchan la voz de Gabriel, quien está delante de la presencia de Dios. And Gabriel has something to say. Y Gabriel tiene algo que decir. Chapter 2, verse 10 through 12. Can we read that? Vamos a leer del 10 al 12. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Let's keep looking at this from the shepherd standpoint. Entonces, continuemos desde los ojos de los pastores. The first thing that he says is, I bring you good news of a great joy in verse 10. Les dice, les traigo nuevas de gran gozo para ustedes. I don't know if the shepherds thought this. They might have not thought anything. They were so overwhelmed. But when someone tells me they have great news, I often think,
Well, you tell me and I'll be the judge if it's great news or not. Bueno, cuando los pastores están escuchando, bueno, son nuevas de gran gozo, pues, ¿qué se estaban imaginando, no? Qué buena noticia podría darles. He doesn't say just good news, but good news of a great joy. Y fíjate, no les dice buenas nuevas, sino que les dice buenas nuevas de gran gozo. And they probably looked around and thought, you're going to get me out of this shepherd gig? I mean, it's been paying me, but I hate taking care of these sheep. Y de bueno, pues a menos que estén mirando alrededor y digan, bueno, pues si me vas a dar un mejor trabajo que esto y sacarme la pobreza, pues adelante. The next thing Gabriel says is, in the city of David has been born for you a Savior who is Christ or Messiah, the Lord. Y lo siguiente que les dice es que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Think about what this meant to these shepherds. Piensa lo que, imagina lo que estos pastores estaban pensando en ese momento. Every Jew grew up being taught that they were all waiting for the Messiah to come back to save them. Todo judío desde pequeño creció con esta idea en la mente de que iba a venir un Mesías para que los pudiera rescatar. That's what the word Christ means. It means Messiah. Eso es lo que significa la palabra Mesías, Salvador, Redentor. Some people think Christ was Jesus' last name. It wasn't. It was his title. La gente pensaba que Cristo es su segundo nombre de Jesús, pero no, en realidad es su título. And these shepherds' minds must have went, really? The Messiah is here, a Savior? Entonces imagínate, los pastores están pensando, oye, pues ya vino el Mesías, ya vino el Salvador. But if they listened carefully, they would see that in verse 12, he said, here's the sign. You'll find a baby in a manger. Y dice, bueno, pues a ver, qué buenas noticias estas, ¿no? Pero fíjate lo que continúa diciendo el ángel, las condiciones en las que va a encontrar a ese Salvador. Dice que va a estar envuelto en pañales, acostado en un pesebre. That the reason this is such a great sign is that no one would ever allow their newborn baby to be put in a filthy feeding trough. Y lo asombroso de esto es que es una señal completamente fuera de lo normal, porque ¿quién pondría a un recién nacido en el comedero sucio de los animales? It doesn't make any sense to us. No tiene sentido, ni siquiera para nosotros. It's like Jesus, it's like Gabriel said, a Savior is here, a Messiah. He's a baby. And oh, by the way, he's behind that store in a dumpster. Es como si el ángel se apareciera el día de hoy y nos dijeran, hey, no, pues hay un Salvador, ¿en dónde está? Bueno, pues ¿ves esa tienda de allá? Sí. Bueno, pues está en la parte de atrás, en el bote de basura. Who would ever put a baby in a filthy place like that? ¿Quién pondría a un bebé en un lugar tan sucio como ese? And I'm certain to the shepherds, this brought up many more questions than it Y answered. seguramente esto que ellos estaban escuchando les surgieron muchísimas preguntas al momento. And just about the time they say, this can't be. Y probablemente en ese mismo momento podrían estar pensando, esto no puede ser posible. Something else happens. Algo malo tuvo que haber sucedido. Let's read verses 13 and 14. Vamos a leer 13 y 14. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. The skies opened up
and a multitude begin to praise God and sing. Entonces el cielo se abre en ese momento y una multitud de ángeles empiezan a cantar y alabar a Dios. And as I understand this, I don't believe these are angels that are singing. You don't believe? No. Y bueno, pues yo creo personalmente que no son ángeles los que están alabando. Because verse 13 says, a multitude of the heavenly host. Porque dice que repentinamente apareció una multitud con el ángel. The heavenly host is the army of God. Las huestes celestiales es el ejército de Dios. Eso fue lo que apareció. And they actually could be angels, but this isn't a voice choir, this is a military choir. Y esto no es una voz sencillamente, no es un coro solo de ángeles, sino es un coro de el ejército celestial. I can't even imagine what these guys experienced. Ni siquiera puedo imaginarme lo que estos pastores pasaron y vivieron. I'm sure that they often set out and looked at the millions and millions of bright stars in the ancient sky. Y imagínate el estar con todos estos millones de seres celestiales de las huestes, el brillo y la presencia de Dios. And all of us have the memory of being out in the country and all of a sudden glancing up and being shocked at the brightness of the stars in the sky. Y todos hemos pasado por la experiencia de estar en el campo en la noche y tener toda esta maravilla, ¿no? De estar viendo las estrellas en el cielo. They know something is happening. They look up in the sky and where all the stars are, something seems to be moving. Y fíjate cómo están ellos ahí y parece como todo alrededor de ellos se está moviendo y todo esto tan grande y maravilloso. Where all the stars were, those are individually beings who are singing and worshiping God. Y allí están cada una de las estrellas adorando a Dios y exaltándole. I'm sure they never looked at the sky the same way again. Nunca volverás a ver el cielo de la misma manera. And once again, I think the story is telling us that the sky lit up with this singing in a surprising, shocking way. Y la manera en la que se hace este anuncio es tan sorprendente y tan maravilloso porque es grande lo que está sucediendo. It's like getting in your car and someone else has driven it, you get in it and you turn on and the radio was left on full blast. Es como si fueras en tu carro y entonces alguien más se sube ahí y enciendes la radio y está un concierto ahí sonando. I used to get in trouble for that all the time. Siempre me he metido en problemas por ese tipo de cosas. My poor wife would get in the car and all of a sudden some rock and roll would be blasting. And she'd say, "Were you in my car?" Y entonces voy en el carro y voy ahí sí con el sonido a todo volumen y se sube alguien más y dice así como, ay, ¿no? Y me meto en problemas. I wasn't in your car. And she'd say, "Why are your ears bleeding?" Digo, no, yo no me subí a tu carro porque estás diciendo esas cosas. Because it was a great song. Porque era una canción maravillosa la que sonaba. But that had to be sensory overload to these shepherds. Y imagínate, los pastores tenían que estar asombrados, maravillados, tripeados, o sea, estaban asombrados de eso. So even though the message of Gabriel that there's a Messiah in a baby
in a manger seemed so outlandish, they had no doubt it was a work of God. Y lo que estos pastores estaban presenciando, no había lugar a dudas de que Dios lo estaba haciendo. Dios estaba dando a conocer el nacimiento de Jesús. Now, let's read chapter 2, verses 15 to 20 and complete this section. Vamos a leer del 15 al 20. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. So Y the todos shepherds, oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. so it says that the shepherds immediately went to Bethlehem to see this thing that had happened. Entonces los pastores fueron hasta Belén inmediatamente para anunciar lo que habían visto. And verse 16 says they came in haste and found Mary and Joseph and the baby in the manger. Y dice que vinieron apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. And verse 17 said they told them the amazing things that they heard from God out in the field. Y dice en el versículo 17 que ellos les dijeron lo que habían escuchado de parte de Dios. What a conversation that must have been. Qué conversación tan asombrosa han de haber tenido ellos. Because each of them had a piece of the puzzle that God had worked in them that told the whole story. Porque cada uno de ellos tenía diferentes piezas del rompecabezas que Dios les había dado. Y entonces ahora era el momento de juntarlas todas. God was on the move, and I was thinking about the angel Gabriel. He had been very, very busy. Y pienso que Dios está con todo el control y cómo Gabriel tenía que estar bastante ocupado. He had run from person to person to person, announcing this great work of God. Y tenía él que ir de persona a persona anunciando la obra de Dios. God probably told Gabriel to take the next world off because he'd worked so hard in this one. Tal vez Dios le tuvo Don't que dar, shake your head at me. tal vez Dios tuvo que darle un descanso a Gabriel después de hacer toda esta tarea tan grande. Y se fue de vacaciones. They all knew they'd been visited by God. Y entonces ahora todos tenían que saber que habían sido visitados por Dios. And verse 18 says, all that heard of it wondered at the things which they were told by the shepherds. Y en el versículo 18 dice que todos los que le oyeron estaban maravillados de lo que los pastores les decían. This is part of life with God, is that we should have a sense of wonder about what he's doing. Y esto es parte de la vida con Cristo, el que nos maravillemos de lo que Él hace, de lo que Él dice. That's the nature of life with God. Esa es la naturaleza de la vida con Cristo. God's plans and works will always be greater than we could ever even imagine. Los planes y las obras de Dios son mucho mayores de lo que nosotros nos podemos imaginar. I love what it says in verse 19, that Mary treasured these things in her heart. Y mira lo que dice en el versículo 19, que María atesoraba, guardaba estas cosas en su corazón. That is such a picture of the precious heart of a mother. Este es una imagen
del trabajo y la labor tan importante que tiene una mujer como madre. Mothers know their babies. Las mamás conocen a sus bebés. They know everything about them. Ellas saben todo acerca de sus pequeños. And when a baby expresses his or her personality, the mother treasures those things in her heart. Y cuando el bebé expresa su personalidad, no importa si es niño, si es niña, ella lo guarda en su corazón. And Mary is beginning to learn that her baby is the Son of God. Y María está aprendiendo que su bebé es el Hijo de Dios. You know the old joke, how do we know Jesus was the Son of God? Y bueno, ¿saben un chiste? ¿Cómo saben que Jesús es el Hijo de Dios? He was 30 years old, he lived at home, and his mother thought he was God. Porque tenía 33 años y vivía con su madre y estaba al cuidado de ella. So the shepherds in verse 20 go back to the fields, glorifying and praising God. Entonces los pastores salen, dejan el campo, van a la ciudad para hablar esto maravilloso que Dios está diciendo. They could never again be the same after encountering God himself. Estos pastores nunca volvieron a ser los mismos después de este encuentro con Dios. What a cool story this is. Qué historia tan maravillosa, tan chida. What can we observe and learn about the nature of God from this event? Entonces, ¿qué podemos aprender de este anuncio de Dios para nosotros? Don't underestimate how important it is to understand that God's ways are very strange to us. Nunca dejes de considerar que la obra de Dios va a ser completamente diferente a lo que tú esperas. I think these two things we've looked at, the primitive birth and the announcement to the shepherds, shows us how different God is than us. Y recordar estos dos puntos acerca de, primero, las condiciones en las que Jesús nació y el anuncio que se hace a los pastores. When you think about the nature of the birth, in a way, it's really embarrassing. Cuando piensas en la naturaleza del nacimiento de Jesús, es realmente algo vergonzoso. Is that the best God could do? Is a stable and a manger for his child? Dios, ¿esto es lo mejor que tienes para tu hijo? ¿Un establo y un pesebre mugroso? There's not one of us who would allow our baby to be born in those circumstances if we could No hay help it. ninguno de nosotros que hubiese pensado en estas circunstancias para el nacimiento de nuestros hijos. But this is God's plan. Pero este es el plan de Dios. And then the second thing I mentioned is his announcing this to the shepherds. Y el segundo punto es el anuncio que se hace a los pastores. Isn't it shocking who God values? ¿No es asombroso? ¿No te desconcierta cómo es que Dios da valor diferente a como nosotros lo hacemos? He didn't go to any of the political power or the power of the church or the power of the Jewish nation. No fue al poder político, no fue al poder judío, ni siquiera al poder religioso. But he made the announcement to illiterate peasants who forgot to leave their names. Sino que fue a los pastores sucios que ni siquiera tenemos sus nombres. How marvelous what God has done. Qué maravillosa la obra de Dios. He saw the condition of man and he intervened. Él vio la condición del ser humano e intervino.
What condition is your life in? Is your heart in today? ¿En qué condición está tu vida? ¿En qué condición está tu corazón el día de hoy? Is it in chaos and is it turbulent and upset? ¿Está en caos, en turbulencia, en enojo, está todo revuelto? You may be caught in such difficult circumstances that nothing less of God Himself intervening could help you. Y parecería que entonces no hay ninguna forma en la que Dios pueda intervenir en esta circunstancia. He is a God who understands your situation and loves you enough to intervene in your heart. Pero ahí está Dios, quien entiende tus circunstancias y quien conoce lo que estás viviendo y que va a hacer algo So he completamente diferente a lo que tú piensas. has intervened and He has also declared His peace for men. Él intervino y declara su paz a las personas. Do you know peace today ¿Tienes paz el día de hoy in your heart? en tu corazón? Because it could be chaos all around you. Porque aunque haya caos alrededor de ti, But is your heart settled with Him? pero si tu corazón está afirmado en él. And the last thing is He's given us a Savior. Y eso me da paz y además tengo la confianza de que he recibido un Salvador. That is what each of us need today as a Savior. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos el día de hoy, un Salvador. If we could save ourselves, we could. No podemos salvarnos a nosotros mismos aunque quisiéramos, But it's our thinking that got us into the mess we're in now. sino es por la intervención de Dios en nuestras vidas. Only coming to a Savior and yielding gives us hope for our future. Solamente al venir al Salvador y rendir nuestras vidas a Él es en donde tenemos esa seguridad y esa paz. There's a cathedral outside of Bethlehem that marks the supposed birthplace of Jesus. Hay una catedral donde se supone que fue el nacimiento de Jesús allá en Belén. Behind a very high altar in this church is a cave, a little cavern. Atrás del altar de esta iglesia hay una pequeña cueva. And you can enter the main building and admire this ancient church. Y puedes entrar al edificio y maravillarte de la construcción y del arte ahí dentro. And then you can actually go into this little quiet cave where there's a star in the floor to recognize the birth of Jesus. Y hay una cueva a la cual puedes ir atrás y entonces ahí se supone que está el lugar en donde Jesús fue puesto. But there's one stipulation. But there's what? One stipulation. Pero hay solamente una condición para estar ahí. You have to stoop and bow down low. Tienes que postrarte y arrodillarte. Because the door is only 4 feet high and only those who bow can enter. Porque te tienes que humillar, te tienes que agachar, porque la entrada solamente es de medio metro de altura. The door is so low, you can't go in standing up. La puerta está tan chaparrita que te tienes que agachar completamente para entrar ahí. And the same is true of Christ. Y lo mismo es delante de Cristo. You can see the world by standing tall. Puedes mirar el mundo levantando de pie y admirarlo. But to witness Jesus, the Savior, you have to get on your knees. Pero para presenciar a Jesús, tienes que arrodillarte, tienes que postrarte ante él. Have you ever kneeled before the baby Jesus?
¿Te has postrado delante de Jesús? Maybe today's the day that you begin to bow low and no longer trust yourself. Tal vez hoy sea el día en el que tú comiences a postrarte delante de Jesús y no de nadie más. In the midst of maybe what's the worst Christmas of your life, God can make it the best. Y tal vez esta pueda ser una de las peores navidades que estés pasando, pero Dios va a hacer algo maravilloso en esto. His work is not usually to take us out of the circumstances, but to change us in the middle of the circumstances. Y la obra de Dios generalmente no es cambiar nuestras circunstancias, sino cambiarnos a nosotros en medio de esas circunstancias. Why don't you let today be the day you invite Jesus into your heart? Tal vez hoy sea el día que necesites que Jesús nazca en tu corazón. Let's pray together. Vamos a orar. Lord Jesus, we're so grateful to you today. Señor Jesús, estamos tan agradecidos contigo el día de hoy. Really, every day should be a celebration of your birth and your coming. Y cada día debería de ser para nosotros una celebración, no solamente de tu venida, but today we open God's gift to us, a baby in a manger. pero hoy queremos abrir el regalo de Dios, su Hijo en un pesebre. I have to say, Lord, there's much about this account and what you did that I don't really understand very well. Y claro, Señor, que hay mucho más de lo que tú hiciste en ese momento, de lo que nosotros hoy podemos entender y comprender. But I know enough to know that you acted on the good of mankind and you sent Jesus for us. Pero en lo poco que sé y entiendo, conozco que tú hiciste esto en enviar a tu Hijo para salvarnos. I pray, Lord, this morning for the one who's always been against the idea of you and walking with you. Y oramos, Señor, en este día por cada persona que ha determinado comenzar y continuar caminando contigo. I pray for the ones, Lord, who, as we talked today, they could feel their heart melting by your love. Para que las personas que han estado escuchando esto el día de hoy puedan tener un corazón dispuesto y sensible a lo que tú has hablado. Give them, Lord, the courage to receive your great gift to them today. Danos coraje y valor para tomar el regalo que tú nos has dado en tu Hijo Jesús. Lord, how we love you today and thank you for your great forgiveness that covers all of us. Te amamos tanto y queremos recibir y abrazar ese regalo del perdón de la vida eterna que nos has dado en tu Hijo. And we pray all these things in the name of Jesus. Oramos todas estas cosas Amen. en Jesús. Amén. Amen. Thank you, my brother. Hey, thank God. It's a Yeah. pleasure. Thank you so much. Well, God bless everybody on this day, and I'll look forward to being back with you in a week or two. Bueno, pues Dios me los bendiga a todos y nos vemos por acá 1 o 2 semanas más adelante. Are we done? ¿Ya?